Su marido regresó tras 3 años en el extranjero, trayendo consigo a su amante y a un hijo. Ella, en silencio, le entregó los papeles del divorcio y se marchó con su fortuna secreta. Durante 3 años de espera, Elena creyó que él volvería cubierto de gloria. Pero el día que Alejandro Torres apareció, fue para traer a su amante y a su hijo al hogar que una vez habían soñado juntos. Ella no lloró, no le recriminó nada. Simplemente depositó sobre la mesa una demanda de divorcio y la escritura de propiedad del piso. Nadie sabía que aquella mujer, a la que criticaban por ser una simple mantenida, era en realidad la misteriosa fundadora de Alma de Seda, una marca de alta costura de lujo. Poseía una fortuna capaz de hacer temblar a todo Madrid. La noche en que él la traicionó, fue también la noche en que ella renació, abandonando el pasado con una sonrisa serena y una riqueza que el mundo entero admiraría. Elena Vargas miró el reloj de la pared. Eran las 7 de la tarde. El aroma de la carrillada de cerdo ibérico al vino tinto, el plato favorito de Alejandro, impregnaba todo el apartamento. Sobre la mesa, una sopa de pescado aún humeaba, junto a un plato de brócoli salteado con ajo y jamón, presentado con esmero. Todo era perfecto, como el amor que ella se había esforzado en cultivar durante años. 3 años, 1095 días, desde que Alejandro se marchó a Barcelona para perseguir lo que él llamaba el proyecto del siglo. 1095 noches, en las que ella esperó sola en aquel espacioso piso sus apresuradas llamadas. Él decía que ese proyecto sería el trampolín para convertirse en el arquitecto jefe más prestigioso de Madrid. Para que ella pudiera vivir una vida de opulencia sin preocupaciones. Ella le creyó, igual que siempre había creído en su amor desde sus días en la universidad. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal, contemplando el bullicioso tráfico del Paseo de la Castellana en Madrid. Las luces de neón se reflejaban en su rostro delicado, un rostro que mostraba sutiles signos de cansancio por la espera, pero que no podía ocultar su ternura. Durante esos 3 años se había acostumbrado a hacerlo todo sola, reparar tuberías, cambiar bombillas, ir al hospital sola cuando enfermaba. Había pasado de ser una joven mimada a una mujer aterradoramente independiente, pero en el fondo de su corazón todavía anhelaba el calor de su abrazo. Hoy, él volvía. Una semana antes la había llamado, con un tono inusualmente alegre, para anunciarle que el proyecto había concluido con un éxito rotundo, que sería ascendido y trasladado de vuelta a la sede central. Vuelvo a casa. Esas 3 sencillas palabras habían hecho temblar su corazón. Llevaba una semana limpiando la casa, lavando a mano toda la ropa de cama. Y hoy había pasado la tarde entera en la cocina preparando sus platos favoritos. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco. Era él. Respiró hondo, tratando de contener la emoción que la embargaba, y se apresuró a abrir. Quería recibirle con su sonrisa más radiante, con el abrazo más cálido. La puerta se abrió. Alejandro estaba allí, con su figura alta y su rostro anguloso y familiar, pero la mirada que le dirigió era extraña, esquiva. Vestía un traje caro, con un aspecto mucho más maduro y exitoso que 3 años atrás. Pero la atención de Elena no se detuvo en él por mucho tiempo, porque de pie, justo detrás de él, había otra mujer. Una mujer de rostro ovalado y grandes ojos redondos, con una apariencia frágil y lastimera. Llevaba un vestido blanco inmaculado, y lo que dejó a Elena petrificada fue que, en brazos de esa mujer, había un niño pequeño. El niño, de unos 2 años, dormía profundamente, y sus facciones guardaban un asombroso parecido con las de Alejandro. El tiempo pareció detenerse. La atmósfera cálida del hogar se tornó gélida en un instante. Ni siquiera el delicioso aroma de la comida podía enmascarar el hedor a traición que ahora impregnaba el aire. Alejandro carraspeó, rompiendo el silencio opresivo. Entró en la casa, sin mirarla directamente a los ojos. Elena, esta es Lucía Mendoza. Y este es Mateo, mi hijo. Elena no dijo nada. Su mirada se desvió del rostro de la desconocida al niño dormido. Mi hijo. 4 palabras que fueron como 4 puñales clavándose en su corazón. 3 años de espera a cambio de otra mujer y un hijo secreto. Lucía bajó la cabeza, con la voz temblorosa y cargada de una supuesta culpa. Señora Vargas, lo siento. No quería destruir su familia. Alejandro frunció el ceño y tiró de Lucía para ponerla detrás de él, en un gesto protector. No tienes que disculparte. La culpa es mía. Elena, sé que esto es muy repentino, pero Lucía ha sacrificado mucho por mí estos 3 años en Barcelona. Ella ha sido quien me ha comprendido y apoyado en mi carrera. Y el niño necesita ser reconocido. A partir de ahora vivirán aquí. Espero que puedas entenderme. Soltó un largo discurso, donde cada palabra era una excusa para sí mismo y una anulación total de los sacrificios de ella.
Esperaba que ella lo entendiera. Pensaba que ella lloraría, que montaría una escena, que se pondría celosa como cualquier otra mujer, pero Elena no hizo nada de eso. Su calma desconcertó a Alejandro. No hubo lágrimas, no hubo reproches. Solo le miró en silencio, con una mirada tan profunda y serena como un lago en otoño. Esa mirada hizo que Alejandro se sintiera culpable, mientras Lucía apretaba inconscientemente al niño en sus brazos. Entonces, Elena se dio la vuelta lentamente y se dirigió al dormitorio. Alejandro y Lucía se miraron, y en sus ojos apareció un destello de triunfo mezclado con desdén. Creyeron que había aceptado su destino, que una simple ama de casa sin trabajo no tenía más opción que aguantarse. Pero se equivocaban. Minutos después, Elena salió. En sus manos no llevaba un cuchillo ni una maleta, sino una carpeta de color azul. Se acercó a la mesa de centro y la depositó suavemente. Su voz, clara y fría, resonó en el silencio. Aquí está la demanda de divorcio. Ya la he firmado. Levantó la vista y miró directamente al rostro estupefacto de Alejandro, antes de pronunciar una última frase, articulando cada sílaba. Fírmala, y largo de mi casa. El silencio se apoderó del salón. Alejandro miraba fijamente la carpeta sobre la mesa y luego el rostro inexpresivo de Elena, como si intentara procesar si había oído bien. ¿Largo de mi casa? Una oleada de ira reemplazó su estupefacción inicial. Sintió su orgullo masculino pisoteado. «Elena, ¿a qué estás jugando?», espetó, con un tono que mezclaba rabia y burla. «¿Quién te crees que eres para echarme? Mírate. Llevas 3 años en casa sin hacer nada. Todo en esta casa, desde un palillo hasta el sofá, esta vida de lujo, lo he conseguido yo con mi duro trabajo. ¿Divorcio? ¿De qué vas a vivir?». Sus palabras golpearon los recuerdos de Elena, haciéndola revivir imágenes del pasado. Aquel día, bajo los plátanos de sombra del patio de la universidad, el joven Alejandro, con su camisa blanca, le había cogido la mano y, con los ojos brillantes de ilusión, le dijo: «Elena, algún día seré un gran arquitecto. Te construiré la casa más bonita del mundo y tendremos una familia feliz». Elena era entonces la estrella de la Facultad de Diseño de Moda. Sus creaciones dejaban boquiabiertos a los profesores. Tenía un futuro prometedor. Las grandes firmas se la rifaban antes incluso de graduarse. Pero por la promesa de Alejandro, por el amor que le profesaba, renunció a todo. Rechazó ofertas tentadoras y aceptó quedarse en un segundo plano, convirtiéndose en su apoyo incondicional para que él pudiera centrarse en su carrera. Creía que su sacrificio valía la pena. El día que a él le ofrecieron el puesto en Barcelona, la abrazó con fuerza y le prometió: «Espérame solo 3 años, solo 3. Cuando vuelva, te lo compensaré todo». El primer año, la llamaba a diario, contándole las dificultades y presiones de estar en una ciudad nueva. Ella escuchaba con paciencia, lo consolaba y animaba. El segundo año, las llamadas se espaciaron a unas pocas por semana. Decía que estaba demasiado ocupado, que las reuniones se alargaban hasta la madrugada y no quería despertarla. En su lugar, empezó a enviarle regalos caros, bolsos de marca, joyas con diamantes. Pero Elena nunca los usó. Lo que ella necesitaba era su atención, no objetos inanimados. El tercer año, las llamadas se contaban con los dedos de una mano, cada una con apenas unas preguntas superficiales. Su voz se volvió cada vez más distante. La intuición femenina le decía que algo no iba bien. Se había engañado a sí misma pensando que solo estaba demasiado centrado en el trabajo, pero en el fondo, una grieta había comenzado a abrirse en su corazón. Había contemplado el peor escenario, y aquella demanda de divorcio era su preparación para este día. Lo que no esperaba era que llegara de una forma tan cruel y descarada. El torrente de recuerdos se detuvo. Elena volvió a la realidad y miró al hombre que tenía delante, al que una vez amó con toda su alma. Ya no había dolor en su mirada, solo una leve ironía. No discutió con él sobre dinero. Las palabras ahora sobraban. Se dirigió en silencio a una cómoda de madera en un rincón del salón. Abrió un cajón y sacó otra carpeta, protegida por un plástico. Regresó y la colocó sobre la demanda de divorcio. «Tienes razón», dijo, con la misma calma. «Todo en esta casa se compró con dinero, pero no con el tuyo». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué estupideces dices?». Elena no respondió. Simplemente empujó la carpeta hacia él, con su dedo largo y esbelto. «Ábrela y mira». Alejandro, entre escéptico y curioso, la tomó. Dentro había un documento ligeramente amarillento por el tiempo. Al leer el encabezado, sus pupilas se contrajeron. Era la escritura de propiedad de la vivienda. La dirección que figuraba era la de ese mismo piso. Pero lo que le dejó sin aliento fue el nombre del propietario. Solo había uno,
impreso con claridad. Elena Vargas. Y en la esquina inferior la fecha de registro, 15 de junio, 7 años atrás. El día antes de que se casaran, Alejandro se quedó rígido como una estatua. Este piso, del que siempre se había enorgullecido como fruto de su esfuerzo, el que presumía ante sus amigos, la base sobre la que exigía su sumisión, era propiedad de ella desde antes del matrimonio. Legalmente, era un bien privativo. Él no tenía ningún derecho sobre él. Levantó la cabeza bruscamente, mirándola con incredulidad. Toda la arrogancia, la ira y la autocomplacencia se desvanecieron de su rostro, dejando solo desconcierto y un shock absoluto. Abrió la boca para decir algo, pero su garganta parecía atenazada por una mano invisible. No pudo emitir ni un solo sonido. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. La escritura de propiedad yacía sobre la mesa, como una acusación silenciosa a la arrogancia de Alejandro. Su rostro pasaba del blanco al verde. La confusión y la humillación eran evidentes en su mirada. En ese momento, Lucía, que había permanecido en silencio detrás de Alejandro, rompió a llorar. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Su sollozo lastimero rompió la tensa atmósfera. Dio un paso adelante, mirando a Elena con los ojos anegados. Señora Vargas, sé que todo es culpa mía. No pido su perdón ni quiero destruir su familia. Solo espero. Mi hijo, Mateo, él es inocente. Necesita a su padre. Solo pedimos un pequeño rincón en esta casa para cuidarlo. No necesito ningún reconocimiento oficial. Se lo ruego, tenga piedad por el niño. La actuación era impecable. Cada palabra, cada gesto, destilaba una vulnerabilidad calculada, como si ella fuera la mayor víctima. Alejandro, como si despertara de un trance, usó el drama de Lucía como excusa para recuperar la compostura y descargar su furia. La apartó bruscamente y le gritó a Elena, con voz prepotente. «Elena, no seas tan cruel. ¿Lo ves? Lucía está siendo increíblemente humilde. Solo pide un sitio para mi hijo. ¿De verdad tienes que ser tan despiadada? No creas que por tener este piso lo tienes todo. Cuando nos divorciemos, ¿de qué vivirás? Una mujer sin trabajo que durante años solo ha sabido cocinar y limpiar. ¿Crees que la vida ahí fuera es fácil? Sin mi ayuda económica, no tendrás ni para comer 3 veces al día». El orgullo herido hacía que sus palabras fueran cada vez más hirientes. Había olvidado por completo los años de matrimonio. Solo quedaba el desprecio por la mujer que él creía que dependía de él. Elena no se enfadó. Le pareció ridículo. Lentamente, levantó la vista. Su mirada afilada como un cuchillo recorrió el rostro indignado de Alejandro y se detuvo en la sollozante Lucía. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio que compartían. Alejandro pensó que sus palabras la habían herido y que iba a llorar. Una sonrisa fría asomó a sus labios. Pero una vez más, se equivocaba. Elena abrió el gran armario. Señaló el lado izquierdo, donde colgaban unas pocas prendas suyas. Todas eran de colores neutros, diseños sencillos, telas corrientes. Algunas incluso estaban desgastadas. Su valor total probablemente no cubría el coste de una cena de Alejandro en un restaurante de lujo. Luego, abrió bruscamente el lado derecho. Un mundo completamente diferente apareció. Decenas de trajes de diseño, camisas perfectamente planchadas, corbatas de seda de todos los colores, ordenadas meticulosamente. Abajo, zapatos de piel relucientes y una caja con varios relojes de edición limitada que brillaban. Todo su armario olía a dinero y lujo. Elena se giró y lo miró directamente a los ojos. Su voz no era alta, pero cada palabra era como un martillazo en su pecho. «Alejandro, en 3 años, aparte del dinero para los gastos básicos que me enviabas cada mes, no he gastado un solo céntimo tuyo en mí. Mira mi ropa. ¿Ves algo de valor? ¿Y tú? Estos trajes, estos relojes. ¿Quién te los ha comprado? ¿Con tu dinero? No tengo derecho a preguntar. Pero, ¿con qué derecho me hablas a mí de finanzas?» Sus palabras lo dejaron sin respuesta, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. Era cierto. Siempre le enviaba una cantidad fija, apenas suficiente para las facturas y la comida básica. Mientras tanto, él derrochaba el dinero en lujos para construir su imagen de arquitecto de éxito. Nunca pensó que Elena se daría cuenta. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Lo cogió como si fuera un salvavidas. Era su madre. En cuanto contestó, la voz estridente de la mujer retumbó. «Alejandro, hijo, me han dicho que has vuelto. ¿Esa Elena te está poniendo las cosas difíciles?» «Hijo, es normal que un hombre tenga sus aventuras. Como esposa, debería ser más comprensiva por el bien de todos.
Dile que si se porta bien, la familia Torres no la tratará mal. Al fin y al cabo, ese niño es mi nieto. Antes de que él pudiera responder, Elena le arrebató el teléfono. Se lo llevó a la oreja. Su voz era gélida. Señora Torres, no se preocupe. A su precioso hijo y a su nieto. No los necesito a ninguno de los dos. Nuestros asuntos los resolveremos nosotros. Dicho esto, sin esperar respuesta, colgó bruscamente. Le arrojó el teléfono. Su mirada ya no contenía ni un ápice de afecto. La atmósfera en el apartamento se volvió densa, casi irrespirable. La llamada de su suegra fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Elena. No quería perder ni un segundo más en ese lugar, con esa gente. Sacó su propio móvil y marcó un número familiar. Despacho de abogados de Carmen Ruiz, dígame. Carmen, soy yo. Elena Vargas, dijo Elena brevemente, con un tono calmado pero que no admitía réplica. Envía la demanda a Alejandro Torres. Inicia todos los trámites lo más rápido posible. Entendido. Elena respondió la voz al otro lado. La llamada terminó rápidamente. Elena guardó el teléfono, y sin dignarse a mirar a las dos figuras petrificadas en el salón, se dirigió directamente al dormitorio. Se oyó el sonido de una maleta al abrirse y de los cajones al cerrarse. Alejandro y Lucía se miraron. Lucía, con aspecto preocupado, tiró de la manga de Alejandro. Alejandro, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Hacer teatro, resopló Alejandro, recuperando la confianza. ¿Qué más puede hacer? Solo está amenazando. No me creo que se vaya de verdad. Si se va de aquí, ¿a dónde iría? ¿A casa de amigos? ¿O de vuelta a su pueblo? Una mujer acostumbrada a vivir bien, en cuanto pase un par de días de penurias, volverá suplicando. A Lucía le pareció lógico. Su mirada hacia el dormitorio se llenó de un destello de regocijo y desdén. Cierto. Una ama de casa de tantos años, sin dinero ni poder, ¿cuánto tiempo podría mantener esa fachada de dureza? Pocos después, Elena salió del dormitorio arrastrando una pequeña maleta. Era una maleta de cabina de 20 pulgadas y parecía muy ligera. Se había cambiado de ropa. Llevaba unos sencillos vaqueros y una camiseta blanca, con el pelo largo recogido en una coleta. No parecía una mujer a la que su marido acababa de traicionar, sino una estudiante universitaria preparándose para un viaje corto. No se llevó nada que perteneciera a Alejandro, ni las joyas caras que él le había enviado. Solo llevaba lo que era verdaderamente suyo. Arrastró la maleta directamente hacia la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez. La suntuosa cena seguía caliente sobre la mesa, pero para ella, en ese momento, no era más que una amarga burla. Cuando su mano se posó en el pomo de la puerta, Alejandro dijo con aire de superioridad: «Piénsatelo bien. Cuando se te pase el berrinche y recapacites, vuelve. Todavía te daré una oportunidad». Elena no respondió. Solo una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Oportunidad. Él aún no entendía que quien necesitaba una oportunidad no era ella. Clac. La puerta se cerró separando dos mundos. Dentro, Alejandro y Lucía se miraron y sonrieron. Creían que el drama había terminado y que ellos eran los vencedores. Fuera, Elena entró en el ascensor, con la espalda recta, sin la menor vacilación. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, salió del lujoso edificio de apartamentos en el que había vivido durante años. El viento nocturno de Madrid soplaba, trayendo consigo un ligero frío. No llamó a un taxi ni se dirigió a la parada de autobús. Simplemente, se quedó de pie en silencio junto a la acera. Menos de un minuto después, un Bentley negro se detuvo silenciosamente justo frente a ella. La puerta trasera se abrió y un chofer con un impecable uniforme bajó y se inclinó respetuosamente. «Señorita Elena, por favor, suba al coche». El chofer tomó la pequeña maleta de su mano y la colocó con cuidado en el maletero. Elena no dijo nada, solo asintió levemente, y se acomodó en el lujoso asiento trasero. La puerta del coche se cerró con suavidad, aislándola del ruidoso mundo exterior. El coche se deslizó en silencio, mezclándose con el denso tráfico. No se dirigió hacia el centro de la ciudad ni hacia zonas residenciales modestas. Giró en una calle arbolada, en dirección al barrio de Salamanca, la zona de mansiones más exclusiva y cara de Madrid, donde cada metro cuadrado valía su peso en oro. Finalmente, el coche se detuvo ante la verja de una mansión de estilo clásico europeo. La elaborada verja de hierro forjado se abrió automáticamente, y el coche entró en un patio con un jardín meticulosamente cuidado. Elena bajó del coche y respiró hondo el aire fresco. Este era su verdadero hogar. La pesada puerta de madera de la mansión se abrió. Una ama de llaves mayor ya la esperaba. «Bienvenida a casa», señorita, dijo con una sonrisa amable. Este no era solo el hogar de Elena Vargas,
sino también su taller, el lugar donde nacían obras de arte invaluables, el refugio secreto del nombre que hacía temblar al mundo de la moda y el arte. Alma de seda. 3 días después de que Elena se marchara, Alejandro recibió un sobre del juzgado. Lo abrió con brusquedad, echó un vistazo a la citación y a la demanda oficial de divorcio enviada por la abogada, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Pensaba que Elena solo estaba enfadada, que tras unos días de penurias volvería por su propio pie. No esperaba que se lo tomara tan en serio, hasta el punto de contratar a una abogada. ¿Y qué? Una ama de casa de tantos años, sin ninguna fuente de ingresos. ¿Con qué iba a luchar contra él? Como mucho, le daría una pequeña pensión, como si fuera caridad, y zanjaría el asunto rápidamente. Con esta actitud de superioridad, Alejandro llamó a su abogado, un tal señor Ramos, especialista en divorcios. Le comunicó con confianza que asistiría a la primera reunión para ver qué trucos se sacaba de la manga su exmujer. El despacho de abogados de Carmen Ruiz estaba en la planta 35 de un rascacielos en el corazón financiero del Paseo de la Castellana. Los cristales relucientes y el interior minimalista pero lujoso emanaban un aire de profesionalidad y exclusividad. Alejandro y su abogado entraron. El lujo del lugar reforzó su creencia de que Elena solo había pedido dinero prestado para aparentar. En la sala de reuniones, ya les esperaba una mujer de unos 30 y tantos años. Vestía un traje de chaqueta gris perfectamente entallado, el pelo recogido en un moño pulcro, un maquillaje ligero pero una mirada increíblemente aguda. Era Carmen Ruiz, la abogada de Elena Vargas. Carmen asintió cortésmente, les invitó a sentarse, sin una palabra de más. El abogado Ramos tomó la iniciativa, con un tono algo condescendiente. Señorita Ruiz, hemos recibido la demanda de la señora Vargas. Mi cliente, el señor Torres, es un hombre que valora mucho los lazos afectivos. No quiere que las cosas se pongan feas. En cuanto al reparto de bienes, ambos sabemos que la señora Vargas no ha trabajado en años y todos sus gastos han dependido del señor Torres. En consideración a los años de matrimonio, el señor Torres accede a darle una pensión, suficiente para que pueda alquilar un piso y encontrar un nuevo trabajo. Carmen Ruiz escuchó en silencio, tamborileando sus largos dedos sobre la mesa. Cuando el abogado Ramos terminó, habló con calma. Señor Ramos, creo que hay un malentendido. Mi clienta, la señora Vargas, no solicita ninguna pensión compensatoria del señor Torres. Ramos y Alejandro se miraron, con una expresión de sorpresa y burla. ¿Sin pensión? ¿Acaso pensaba irse con las manos vacías? Carmen continuó, con voz firme. Nuestras exigencias son muy sencillas. Primero, divorcio inmediato basado en la evidencia de adulterio del señor Torres, que es irrefutable. Deslizó una carpeta con fotos hacia ellos. En las fotos aparecían Alejandro y Lucía en actitud íntima en Barcelona. Incluso había fotos de ellos con el pequeño Mateo entrando y saliendo de un lujoso complejo de apartamentos. El rostro de Alejandro cambió ligeramente. No esperaba que Elena tuviera eso. Segundo, prosiguió Carmen, en cuanto a los bienes. El piso de la calle Serrano es un bien privativo de mi clienta, adquirido antes del matrimonio, así que no hay nada que discutir. Sin embargo, durante el matrimonio, los ingresos del señor Torres se consideran bienes gananciales. Exigimos un reparto equitativo según la ley. El abogado Ramos soltó una carcajada. Señorita Ruiz, no estará bromeando, ¿verdad? Los ingresos del señor Torres son, en efecto, bienes gananciales, pero la señora Vargas también ha vivido de ese dinero durante años. Si se divide por la mitad, no le quedará gran cosa. La señora Vargas debería ser más realista. Aceptar la pensión compensatoria es más beneficioso para ella. Alejandro se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una expresión de triunfo. Observaba a Carmen con diversión, esperando ver cómo continuaba con esa farsa. Carmen no se inmutó. Miró directamente al abogado Ramos, una sonrisa casi imperceptible asomando en sus labios. Entonces, hablemos con realismo. Se inclinó para abrir el maletín que tenía a su lado y sacó otro dossier, mucho más grueso que el de las fotos. Lo depositó suavemente sobre la mesa y lo empujó hacia Alejandro. Señor Torres, usted dice que mi clienta dependía de usted para vivir, ¿correcto? Entonces, por favor, eche un vistazo a esto. Alejandro frunció el ceño y cogió el dossier con curiosidad. La primera página era un extracto de una cuenta bancaria. Sus ojos recorrieron rápidamente las cifras hasta llegar al saldo final. El número no era largo, pero hizo que sus pupilas se contrajeran al instante. 8 ceros. Pasó la página rápidamente. Era el extracto de otro banco. Otra cifra astronómica. Siguió pasando páginas, sus manos empezaban a temblar.
Extractos de tarjetas de crédito, inversiones en bonos, acciones, cada página era un golpe visual. Pero eso no era todo. Debajo había una serie de escrituras de propiedad. Un dúplex en el barrio de las Letras, un local comercial en la calle Preciados, incluso una villa en Marbella. Todo a nombre de Elena Vargas. Finalmente, lo que lo destruyó por completo fue un documento sobre participaciones empresariales. Elena Vargas poseía el 70% de una empresa llamada Alma de Seda. Alma de Seda. El nombre le sonaba. Lo había oído mencionar a las esposas de sus socios. Una marca de alta costura, especializada en productos de bordado de seda hechos a mano, extremadamente caros y difíciles de conseguir, un símbolo de la alta sociedad. La sala quedó en un silencio absoluto. El abogado Ramos, a su lado, también estaba petrificado, con la boca abierta. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su respiración se volvió agitada. Levantó la vista hacia Carmen, con una mirada de incredulidad, en la que se mezclaban el desconcierto, la rabia y un miedo profundo e invisible. La mujer que siempre había despreciado, la que creía que solo sabía cocinar y limpiar, la que estaba convencido de que no podría vivir sin él, era una magnate en la sombra. El giro de guión fue tan repentino, tan brutal, que lo pilló completamente desprevenido. Mientras Alejandro sufría un terremoto psicológico en el despacho de abogados, Elena se encontraba en un mundo completamente diferente. Su mansión clásica no era solo un lugar para vivir. La segunda y tercera planta habían sido transformadas en un exquisito taller de diseño y artesanía. Aquí no olía a aceite de cocina, sino al aroma sutil del sándalo y al olor característico de las sedas de la más alta calidad. La luz del sol matutino entraba por los grandes ventanales de estilo francés, iluminando los estantes repletos de hilos de bordar de todos los colores, que brillaban como un arco iris. Elena ya no vestía la ropa sencilla de ama de casa. Llevaba un elegante vestido de seda de diseño, de color azul ahumado, cuya suave tela se ceñía a su figura esbelta pero curvilínea. Su largo pelo estaba recogido despreocupadamente con una aguja de madera, dejando al descubierto su cuello esbelto y elegante. No llevaba un maquillaje elaborado, pero el aura que emanaba era cautivadora. Era una mezcla de la elegancia clásica de una artista y la confianza y determinación de una líder. Estaba de pie ante un gran bastidor, sus manos moviéndose ágilmente, guiando la aguja sobre un fondo de seda negra. Bajo sus dedos, un fénix de fuego estaba tomando forma. Cada pluma parecía increíblemente real, irradiando un brillo dorado. Su concentración hacía que todo a su alrededor pareciera detenerse. Una joven, su asistente llamada Ana, entró sigilosamente con una tablet en la mano. Elena, disculpa que te moleste, pero acaba de llegar una propuesta de colaboración muy importante. Ana no se atrevía a llamarla directora o jefa. Aquí, todos la llamaban respetuosamente Elena, un trato cercano pero que mantenía la debida reverencia. Elena detuvo su mano, pero sus ojos no se apartaron de la obra. ¿De quién? Del Grupo Montoya, uno de los principales conglomerados de inversión inmobiliaria de lujo y arte. Dicen que su presidente, el señor Ricardo Montoya, admira enormemente las obras de Alma de Seda. Elena había oído hablar del Grupo Montoya. Eran una fuerza importante en el mundo empresarial de Madrid, conocidos por sus proyectos con un fuerte componente artístico y unos estándares estéticos extremadamente altos. Ana continuó con su informe. Están a punto de inaugurar un nuevo centro comercial y artístico llamado El Mirador de Cristal. Esperan poder invitar personalmente a la fundadora de Alma de Seda para colaborar en el diseño de un espacio de exhibición exclusivo de arte del bordado en seda en el vestíbulo principal. Dicen que será el elemento más destacado de todo el proyecto. Era una invitación de enorme peso. Se preveía que el Mirador de Cristal se convirtiera en un nuevo icono de Madrid. Si las obras de Alma de Seda se exhibían en un lugar tan central, la fama de la marca se dispararía. Elena reflexionó un momento. Durante los últimos 3 años, para dedicar tiempo a su pequeña familia, había rechazado muchos proyectos grandes, aceptando solo encargos privados para mantener el taller en funcionamiento. Se había escondido tanto tiempo tras el nombre de Alma de Seda que casi había olvidado las grandes ambiciones que una vez tuvo. Ahora era libre, sin cargas ni ataduras. Quizás era el momento de que Alma de Seda brillara de verdad. Se giró hacia Ana, su mirada tranquila pero firme. Diles que aceptamos reunirnos. Concerta una cita para mí con su presidente, el señor Montoya. Ana asintió con alegría y se retiró de inmediato para cumplir la orden. Elena volvió al bastidor, sus dedos acariciando suavemente las espléndidas plumas del fénix. El fénix renace de sus cenizas. Quizás ese era también su destino. El naufragio de su matrimonio no la había destruido, solo la había hecho más fuerte y radiante. Su mirada se dirigió hacia la ventana,
hacia los rascacielos de Madrid. Su futuro, y el de Alma de Seda, comenzaba aquí y ahora. Tras la marcha de Elena, Lucía Mendoza por fin pudo entrar en el apartamento como la nueva señora de la casa. Pasó el primer día recorriendo cada habitación, borrando meticulosamente cualquier rastro de la otra mujer. Tiró el juego de sábanas azul pálido que a Elena le encantaba y lo sustituyó por uno de un rojo intenso y provocador. Las pequeñas y delicadas macetas del balcón fueron reemplazadas por ostentosos ramos de rosas. Incluso compró una serie de caros cuadros abstractos para colgar en las paredes, intentando imponer un estilo completamente diferente, un estilo que perteneciera a Lucía Mendoza. Cada cambio era cuidadosamente fotografiado y publicado en su perfil de Instagram, usando frases llenas de indirectas. Junto a una foto de una cena romántica a la luz de las velas, escribió: «La felicidad a veces tarda en llegar, pero si es la persona correcta, la espera merece la pena». Debajo de una foto del pequeño Mateo jugando en el sofá nuevo, añadió: «Por fin mi hijo tiene un hogar completo. Donde hay amor, ahí está el hogar». Cada publicación era como una aguja invisible, calculada para herir el corazón de Elena. Lucía se imaginaba a Elena en algún rincón, quizás en un piso de alquiler cutre, mirando esas imágenes con el corazón roto por el dolor y los celos. Esperaba una reacción, un insulto, o al menos una señal de que su oponente estaba sufriendo. Pero se llevó una decepción. El perfil de Elena Vargas estaba completamente en silencio. Su foto de perfil seguía siendo la de una magnolia blanca. Su última publicación era de hacía medio año. Parecía haberse evaporado del mundo virtual, ignorando por completo las provocaciones de Lucía. Este silencio hacía que Lucía se sintiera como si estuviera golpeando un saco de algodón, inútil y frustrante. No entendía cómo Elena podía estar tan tranquila. Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp de los antiguos compañeros de universidad, su historia se había convertido en el tema de conversación más candente. Una amiga con el apodo Gatita Perezosa fue la primera en hablar. «Chicos, ¿os habéis enterado? Alejandro se ha traído al amante y a un hijo a casa. Elena se ha marchado. Pobre Elena, tantos años sacrificándose por él para acabar así». Otro, probablemente amigo de Alejandro, salió en su defensa. «Las cosas del corazón son complicadas. Alejandro ha estado 3 años solo en Barcelona, trabajando duro. Es normal que un hombre lejos de su mujer tenga un momento de debilidad». Alguien replicó inmediatamente: «¿Un momento de debilidad que produce un niño de 2 años? ¿Qué se cree que es Elena?». La discusión se acaloró. Algunos se compadecían de Elena, otros insinuaban que no supo retener a su marido. Una mujer demasiado buena, que solo se dedica a la casa, está destinada a ser abandonada. ¿En qué siglo vive dependiendo de un hombre? Miradla ahora, seguro que lo está pasando fatal. Lucía leía cada comentario. Se sentía satisfecha cuando hablaban mal de Elena, pero se enfadaba porque muchos seguían de su parte. La presencia de Elena, aunque ausente, seguía siendo una sombra que se cernía sobre su vida. Se volvió hacia Alejandro, que estaba sentado en el sofá con el ceño fruncido, y le dijo con voz melosa: «Cariño, ¿por qué no la llamas y hablas con ella?». Su silencio me inquieta, pero Alejandro, que acababa de volver del despacho de abogados, estaba de un humor pésimo. Le apartó la mano con brusquedad. «¿Inquieta de qué? Solo está fingiendo ser una mártir. Deja de preocuparte por ella». Al ver la actitud inusualmente hostil de Alejandro, Lucía no se atrevió a decir más. Tuvo que tragarse su frustración. No sabía que en la mente de Alejandro, su existencia y la del niño ya no eran importantes. Su mente estaba completamente absorbida por la inmensa y secreta fortuna de Elena Vargas. Para Lucía, el silencio de Elena era un desprecio. No se daba cuenta de que era el arma más poderosa, porque cuando a alguien dejas de importarle, todas las provocaciones se vuelven inútiles. Alejandro salió del edificio de la Castellana en un estado de confusión total. Las cifras de los extractos, las direcciones de las propiedades de lujo y las 2 palabras, Alma de Seda, bailaban sin cesar en su cabeza, creando un caos sin salida. Al llegar al apartamento, se encerró en su despacho, ignorando los golpes de una preocupada Lucía en la puerta. Su primera reacción no fue el arrepentimiento, sino una furia ciega. Engaño. «Todo es un engaño», pensó golpeando la mesa. Elena Vargas, la esposa dócil y sencilla que creía tener bajo control, se había atrevido a engañarle, construyendo un imperio a sus espaldas durante años. Se sentía como un payaso, un idiota al que habían manipulado sin que se diera cuenta. Su orgullo estaba hecho añicos. Pero tras la ira, vino una confusión indescriptible. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Alma de Seda? ¿Por qué nunca se lo había mencionado? Inició su propia investigación frenética.
No se atrevía a preguntar a sus socios o amigos ricos. Le daba vergüenza. Admitir que su mujer, de la que siempre presumía mantener, era infinitamente más rica que él, era una humillación inaceptable. Recurrió a métodos más antiguos. Abrió su agenda y buscó los números de antiguos compañeros de la universidad con los que no había hablado en años. Con la excusa de organizar una reunión de antiguos alumnos, empezó a preguntar. La primera llamada fue al antiguo delegado de clase. Tras unos saludos de rigor, mencionó como si tal cosa. Oye, ¿sigues en contacto con Elena Vargas? Últimamente no sé nada de ella. ¿Elena? Dudó el otro. Pero si os casasteis, ¿no? La última vez que la vi fue en la reunión de hace 5 años. Seguía tan guapa como siempre, aunque más callada. Por cierto, ahora que lo pienso, le robaste la diosa a toda la facultad. Alejandro frunció el ceño. ¿Diosa? ¿No te acuerdas? Rió el delegado. ¿Quién era Elena Vargas en aquella época? El mayor talento de la Facultad de Diseño de Moda. Su proyecto de fin de carrera ganó el premio nacional y se expuso en el Matadero. Las grandes firmas se peleaban por contratarla, ofreciéndole un sueldo que nosotros, recién licenciados, no podíamos ni soñar. Cada palabra de su antiguo amigo era un martillazo en la cabeza de Alejandro. Lo recordaba, pero eran recuerdos borrosos. Recordaba que dibujaba muy bien, pero nunca le había prestado atención a los premios o las ofertas de trabajo. En aquel entonces, solo estaba ebrio de amor y henchido de orgullo por tener una novia tan guapa y talentosa. Todos pensábamos que se convertiría en una gran diseñadora, quizás de fama internacional, continuó el amigo. Y de repente, después de empezar a salir contigo, lo rechazó todo. Dijo que quería quedarse en casa para ser tu apoyo. A todos nos dio una pena tremenda. El amor realmente ciega a la gente. Al colgar, Alejandro se quedó petrificado en su silla. Por primera vez en muchos años, un sentimiento de culpa se abrió paso en su corazón. Ahora lo recordaba. Recordaba el brillo en los ojos de ella cuando hablaba de sus sueños de diseño. Recordaba su confianza al recibir el premio. Él había prometido apoyarla. Pero su propio egoísmo y ambición habían enterrado gradualmente su talento y sus aspiraciones. Había convertido a un fénix radiante en un gorrión común dentro de una jaula de oro que él mismo había creado. Pero ese sentimiento de culpa duró solo unos segundos. Rápidamente fue eclipsado por una emoción más fuerte, más oscura, la codicia y la envidia. Si era tan talentosa, era comprensible que hubiera ganado esa fortuna por sí misma. Pero, ¿por qué se lo había ocultado? Un pensamiento malicioso se formó en su cabeza. Consiguió esa fortuna durante su matrimonio. No importaba cómo lo hubiera hecho, legalmente, eran bienes gananciales. Ella le había ocultado información, le había engañado. Ella era la que estaba en falta. La mentalidad de Alejandro cambió por completo. Ya no era un marido infiel que quería divorciarse rápidamente para estar con su nueva pareja. Ahora era una bestia hambrienta acechando a una presa suculenta. Lucía y su hijo se desvanecieron en un segundo plano. Su único objetivo ahora era conseguir una parte, o incluso la totalidad, del imperio secreto de Elena Vargas. Un mes después, el Hotel Ritz de Madrid brillaba bajo las luces de la noche. Coches de lujo desfilaban ante la entrada principal. La prensa, los principales bloggers de moda y numerosas figuras influyentes del mundo empresarial y artístico de la ciudad se habían reunido allí. Toda la atención se centraba en un único evento, la presentación de la nueva colección de la marca Alma de Seda, en colaboración con el proyecto del Centro de Arte El Mirador de Cristal del Grupo Montoya. Hasta ahora, Alma de Seda siempre había sido un nombre envuelto en misterio. Sus productos nunca necesitaron publicidad masiva. Su fama se extendía de boca en boca entre la élite como un tesoro. Solo se sabía que su fundadora era una maestra del bordado en seda, pero nadie conocía su rostro o su verdadera identidad. El hecho de que Alma de Seda decidiera por primera vez colaborar con un gran grupo y organizar una presentación pública había causado un terremoto en el sector. En el antiguo apartamento, Alejandro estaba sentado en el sofá, con el rostro sombrío. Lucía intentaba calmar al pequeño Mateo, que no paraba de llorar. El ambiente en la casa era tenso. El divorcio no estaba siendo tan rápido como Alejandro había imaginado. La abogada de Elena, Carmen Ruiz, era implacable, presentando pruebas y argumentos que dejaban a su parte completamente a la defensiva. La investigación sobre el patrimonio de Elena también había llegado a un punto muerto. Todo estaba perfectamente blindado. Frustrado, encendió la televisión y empezó a cambiar de canal. De repente, se detuvo en un canal de finanzas que retransmitía en directo un evento de moda. El titular en pantalla le llamó la atención. Presentación de la colección Fénix Renacido de Alma de Seda y el Grupo Montoya, Alma de Seda. Esas dos palabras eran como una aguja pinchando su nervio más sensible.
Miró fijamente la pantalla. El escenario era exquisito, la iluminación mágica. Las modelos desfilaban con trajes deslumbrantes, adornados con bordados a mano increíblemente detallados, especialmente la imagen de un fénix de fuego que parecía arder sobre la seda negra. Se dio cuenta de que no era solo ropa, eran obras de arte. El desfile terminó con un aplauso atronador. El presentador salió al escenario, con la voz llena de emoción. Y ahora, damas y caballeros, el momento más esperado de la noche. Demos la bienvenida a la fundadora, el alma de la marca Alma de Seda, que aparece por primera vez ante el público. Todas las cámaras se giraron hacia el lateral del escenario. Las luces se concentraron en un punto. El corazón de Alejandro empezó a latir de forma extraña. Él también sentía curiosidad. ¿Quién estaba realmente detrás de ese nombre misterioso? De la oscuridad, emergió una figura esbelta. Cuando las luces la iluminaron, toda la sala contuvo la respiración. La mujer llevaba un vestido de seda de color blanco plateado, con una rama de magnolia bordada con hilo de seda brillante, exquisita y etérea. Su pelo estaba recogido en un moño alto, revelando un rostro delicado, sereno, pero que emanaba un aura extraordinaria. No sonreía radiantemente, solo asintió levemente al público, pero sus ojos brillaban, llenos de confianza y orgullo. Alejandro se quedó petrificado. El vaso que sostenía se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. El sonido estridente no pudo sacarlo de su estado de shock. Lucía se giró sobresaltada, y antes de poder regañarle, también se quedó muda al ver la imagen en la televisión. La mujer que estaba en la cima de la fama, recibiendo aplausos de admiración, la aclamada como una genio del diseño, era Elena Vargas. No era la esposa sencilla y débil que siempre habían despreciado. Ella era Alma de Seda. En ese momento, un hombre elegante y apuesto subió al escenario. Llevaba un traje perfectamente entallado, con un aire de nobleza y seguridad. Era Ricardo Montoya, el presidente del Grupo Montoya. Se situó junto a Elena, dedicándole una mirada llena de respeto y admiración. Estaban uno al lado del otro, una artista talentosa y un magnate de los negocios. Parecían extrañamente compatibles. Esa imagen, vista a través de la pantalla del televisor, fue como la cuchilla más afilada, desgarrando el último vestigio de orgullo que le quedaba a Alejandro. A la mañana siguiente, Alejandro condujo hasta la mansión donde vivía Elena. Esta vez, su rostro no mostraba ira ni desprecio, sino un aspecto demacrado. Sus ojos estaban inyectados en sangre por no haber dormido. Había preparado un nuevo guión. Llamó al timbre. El ama de llaves abrió la puerta y lo miró con frialdad. «Lo siento, la señorita Elena no está en casa. Por favor, señora», dijo Alejandro con voz suplicante. «Solo dígale a Elena que sé que me equivoqué. He venido a pedirle perdón. Esperaré aquí hasta que me reciba». Y realmente se quedó de pie frente a la verja, bajo el sol de la mañana que empezaba a calentar. Creía que Elena, por muy dura que fuera, no podría ser tan cruel como para dejar a su antiguo marido a la intemperie. Subestimó a Elena. Casi una hora después, la pesada verja de hierro se abrió, pero no fue Elena quien salió a recibirle, sino el ama de llaves con un vaso de agua. Dejó el vaso sobre un pilar de la verja. «La señorita Elena dice que si el señor Torres quiere esperar, que espere. Pero que no se desmaye por una insolación delante de su casa, que molestaría a los demás». Dicho esto, se dio la vuelta y cerró la verja. Alejandro se puso morado de rabia. Esa humillación era peor que los insultos, pero se contuvo. Sabía que no podía usar la fuerza, solo la astucia. Finalmente, al mediodía, Elena accedió a recibirle en el salón. Se sentó en un sofá individual, con una taza de manzanilla en la mano, tan tranquila como si estuviera recibiendo a un invitado inesperado. En cuanto Alejandro la vio, sus ojos se enrojecieron. Se acercó rápidamente, con la intención de sentarse a su lado. Pero la mirada fría de ella lo detuvo. Tuvo que sentarse en el sofá de enfrente. Comenzó su actuación, con la voz llena de arrepentimiento y dolor. «Elena, lo siento. He estado pensando mucho estos días. Sé que soy un canalla, que te he fallado. Todo fue porque esa zorra de Lucía Mendoza me embrujó. Elena, al fin y al cabo, tenemos años de matrimonio a nuestras espaldas. ¿Podrías darme una oportunidad para enmendar mis errores?» Elena sorbió un poco de té, sin decir nada, observando su actuación en silencio. Al ver que no reaccionaba, Alejandro cambió de tema. «Anoche vi la presentación. Eres increíble, Elena. No tenía ni idea de que eras Alma de Seda. Has tenido que trabajar muy duro. Me lo ocultaste también. Si hubieras sabido lo talentosa y trabajadora que eras,
Nunca te habría tratado así. Empezó a tergiversar la verdad. Tu patrimonio, tu marca, todo se construyó mientras estábamos casados, ¿verdad? Según la ley, eso se considera bienes gananciales. Elena, no nos divorciemos, ¿vale? Por los viejos tiempos, retira la demanda. A partir de ahora, estaré a tu lado. Te ayudaré a gestionar la empresa, a hacer crecer tu carrera. Juntos, construiremos nuestro propio imperio. Finalmente, su verdadera cara quedó al descubierto. No era arrepentimiento, no era amor. Era una codicia sin fondo por su inmensa fortuna. Elena dejó suavemente la taza sobre la mesa. El ligero sonido hizo que Alejandro se sobresaltara. Levantó la vista y, por primera vez desde que él había entrado, lo miró directamente a los ojos. Su mirada era clara, pero tan afilada que parecía poder ver a través de su alma. «Alejandro, ¿has terminado?», dijo lentamente, articulando cada palabra. Se levantó, fue a su escritorio y sacó un dossier. Primero, la marca Alma de Seda fue registrada y la empresa fundada por mí antes de que nos casáramos. Es todo patrimonio privativo mío. Segundo, durante el matrimonio, todos los ingresos de la empresa se canalizaron a una cuenta separada, gestionada por un fideicomiso independiente. Mi abogada tiene todos los documentos que prueban el origen y la separación de esos fondos. No tiene nada que ver con tus supuestos bienes gananciales. Tercero, la demanda de divorcio. Nunca la retiraré. Cada una de sus frases era un golpe demoledor al plan de Alejandro. No esperaba que ella estuviera tan preparada, tan meticulosa, sin dejarle ni un solo resquicio del que aprovecharse. Elena se dirigió a la puerta e hizo una seña al ama de llaves. Acompaña al señor a la salida. Y que, a partir de ahora, esta persona no vuelva a entrar aquí. Alejandro se quedó petrificado en medio del salón, viendo la espalda fría de Elena. La desfachatez en su rostro finalmente se convirtió en un pánico y una desesperación reales. Se dio cuenta de que había perdido la partida por completo. Unos días después del encuentro con Ricardo Montoya, cuando Elena Vargas estaba concentrada en los bocetos para el proyecto El Mirador de Cristal, el ama de llaves entró, con una expresión algo incómoda. «Señorita Elena, la señora Torres, la madre del señor Alejandro Torres, está en la puerta y dice que quiere verla». Elena se detuvo un instante, pero el trazo de su lápiz no tembló. Había previsto que este día llegaría. Conociendo el carácter de su ex-suegra, y después de que su identidad como Alma de Seda saliera a la luz, era imposible que se quedara de brazos cruzados. Dejó el lápiz. «Déjala pasar», dijo con calma. El ama de llaves se sorprendió un poco, pero obedeció. Elena quería zanjar todos los asuntos de una vez por todas. La señora Torres fue conducida al salón. En total contraste con su actitud arrogante y prepotente por teléfono el otro día, hoy parecía completamente abatida. El pelo canoso despeinado, los ojos hinchados, la ropa arrugada. En cuanto vio a Elena, se abalanzó sobre ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Elena, no era mía». Intentó cogerle la mano, pero Elena retrocedió un paso hábilmente para esquivarla. La señora Torres se quedó con la mano en el aire, incómoda, y rápidamente se secó las lágrimas para empezar su melodrama. «Hija mía, me equivoqué. Ya soy vieja y no distingo el bien del mal. Estos días no he podido comer ni dormir, me consume el remordimiento. He venido a pedirte perdón». Elena se sentó en silencio en un sofá, indicándole que se sentara en el sillón de enfrente, manteniendo una distancia segura. No dijo nada, esperando a ver hasta dónde llegaba su actuación. Al ver que Elena no reaccionaba, la señora Torres intensificó su drama. Empezó a culpar de todo a Lucía Mendoza. «Todo es culpa de esa zorra. Ella sedujo a mi Alejandro. Mi hijo siempre ha sido un buen chico, que quería a su mujer. Fue esa arpía la que le tendió una trampa, usando al niño para atarle. Por eso cometió ese error contigo. Hija, tú eres la mejor esposa que la familia Torres podría tener, guapa, buena y además tan talentosa. Yo te fallé, mi hijo te falló». Lloró amargamente y luego pasó a la súplica. «Elena, por esta vieja, por los años de matrimonio, perdónale esta vez. ¿Qué hombre no comete errores? Si vuelves, te prometo que echaré a esa mujer y a su hijo de casa inmediatamente. Haré que Alejandro se arrodille para pedirte perdón». Para añadir más fuerza a sus palabras, no dudó en despreciar al niño que antes llamaba nieto. «A ese bastardo nunca lo quise. Quién sabe si es hijo de Alejandro o de cualquier otro. Jamás lo aceptaré como nieto de la familia Torres. Nuestra única nuera eres tú». Al oír esto, la calma de Elena finalmente vaciló, pero no por compasión, sino por un asco profundo. La desfachatez y la hipocresía de esa mujer superaban su imaginación,
Levantó la vista, mirando directamente a los ojos llenos de lágrimas falsas de la señora Torres. «Señora Torres, ¿ha terminado su actuación?», dijo, con voz gélida y distante. La palabra señora hizo que la sonrisa de la señora Torres se congelara. Ese tratamiento marcaba una barrera insalvable. Elena continuó, sin emoción alguna. «Antes fue usted quien me llamó para decirme que debía ser comprensiva con su hijo y su nieto por el bien de todos. Ahora, es usted quien se sienta aquí a insultarlos, llamándolos zorra y bastardo. ¿No le parece que sus palabras son contradictorias y ridículas?». El rostro de la señora Torres palideció, sin poder articular palabra. Elena se levantó, su mirada era completamente glacial. «Lo mío con Alejandro Torres ha terminado. Nunca retiraré la demanda de divorcio. Y no tengo ningún interés en volver a su familia calculadora. Le ruego que, a partir de ahora, no venga a molestarme más». Se giró hacia el ama de llaves. «Señora Carmen, acompaña a la invitada a la salida». La señora Torres se quedó atónita, incapaz de creer que la estuvieran echando de una forma tan humillante. Intentó protestar, pero al ver la mirada decidida y fría de Elena, las palabras se le atascaron en la garganta. Comprendió que ya no había vuelta atrás. El ama de llaves se acercó, cortés pero firme. «Señora Torres, por favor, por aquí». La señora Torres se levantó tambaleándose y fue conducida hacia la puerta, humillada. La puerta de la mansión se cerró de golpe tras ella, como un punto final a todas sus vanas esperanzas. Desde el día en que fue expulsado de la mansión de Elena, Alejandro Torres se convirtió en otra persona. Había perdido el aire de confianza y arrogancia del arquitecto de éxito, y ya no tenía ganas de interpretar el papel de marido cariñoso o padre modelo. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho, rodeado de montones de documentos desordenados. Pero no eran planos de arquitectura, sino información que había recopilado sobre la marca Alma de Seda, sobre las propiedades inmobiliarias de Elena, sobre la abogada Carmen Ruiz. Cuanto más investigaba, más desesperado se sentía. Todo estaba construido como una fortaleza inexpugnable, sin fisuras. La impotencia se convirtió en irritabilidad, y empezó a descargar su frustración con todo lo que le rodeaba. El llanto del pequeño Mateo le molestaba. La comida que cocinaba Lucía le daba asco. El apartamento que una vez fue el símbolo de su éxito, ahora parecía una jaula sofocante. Lucía, por supuesto, notó el cambio. La ternura y los mimos de Alejandro habían desaparecido, reemplazados por palabras ásperas y una actitud fría. Se sentía insegura. Su sueño de convertirse en la señora Torres, la dueña de una familia rica, parecía cada vez más lejano. Sabía que tenía que hacer algo para consolidar su posición. Esa noche, después de acostar a Mateo, Lucía se puso un seductor camisón de seda, tomó una copa de vino tinto y entró en el despacho. «Cariño, no trabajes hasta tan tarde, te va a hacer daño». Alejandro no levantó la vista, solo gruñó. Lucía dejó la copa en la mesa, le rodeó el cuello con los brazos desde atrás y susurró: «Mira, el divorcio con ella ya casi está. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a ver sitios para nuestra boda? Mi padre también me ha preguntado. Dice que quiere darme una boda por todo lo alto». La palabra boda fue como una cerilla en el polvorín que estaba a punto de estallar en el interior de Alejandro. Le apartó las manos bruscamente y se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. «¿Boda? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes pensar en bodas en un momento como este?». Lucía retrocedió, sobresaltada, con expresión ofendida. «¿Y por qué no? Mi hijo y yo también necesitamos un reconocimiento oficial, ¿no? ¿O pretendes que vivamos siempre sin estatus legal?». Alejandro soltó una risa amarga, llena de sarcasmo. «¿Estatus? ¿Solo piensas en el estatus? ¿Sabes lo que hemos perdido? Toda una fortuna, una vida de la que podríamos haber disfrutado para siempre. Y todo por tu culpa. Si no fuera por ti y por este niño, las cosas no habrían llegado a este punto». Lucía se quedó atónita, las lágrimas asomaron a sus ojos. «¿Por mi culpa? Alejandro, ¿cómo puedes decir eso? En Barcelona, ¿quién me juró amor eterno? ¿Quién decía que estaba harto de su mujer simplona? ¿Y ahora me echas toda la culpa a mí?». La discusión estalló. Por primera vez, se lanzaron a la cara todas sus frustraciones, cálculos y egoísmos. «Si hubiera sabido lo rica que era, estaría loco si la hubiera dejado por ti», rugió Alejandro. «¿Te crees que no sé lo que piensas?», gritó ella. «Te arrepientes de no haberte aferrado a esa mina de oro. Me desprecias porque no te aporto los mismos beneficios que ella. Alejandro Torres, no eres más que un cazafortunas». ¡Zas! Alejandro barrió la copa de vino de la mesa. Se estrelló contra el suelo, y el vino tinto salpicó la alfombra beige como manchas de sangre.
La atmósfera en la habitación se volvió gélida. Se miraron con hostilidad, como dos extraños. La relación construida sobre la traición y el cálculo finalmente mostró su primera grieta, profunda e irreparable. Ya no eran aliados en el mismo bando, sino dos egoístas intentando salvar sus propios intereses en un barco que se hundía. Mientras el mundo exterior estaba sumido en el caos, a Elena Vargas no le importaba en absoluto. Tras deshacerse de las personas molestas, dedicó toda su mente y energía al trabajo. El proyecto El Mirador de Cristal exigía una creatividad e inversión enormes, pero eso solo la entusiasmaba más. Sin embargo, además de este proyecto comercial, Elena siempre había albergado otro plan, uno que nacía de su amor por el arte del bordado. En una reunión con el equipo directivo de Alma de Seda, anunció oficialmente el nuevo proyecto. La gran pantalla de la sala de reuniones mostraba imágenes de un antiguo pueblo junto a un río, con tejados cubiertos de musgo y paredes blancas manchadas por el tiempo. Parecía pacífico, pero también transmitía una sensación de abandono. «Este es el pueblo de la seda de Al-Ándalus, en las afueras de Granada», dijo Elena, con voz clara y apasionada. Antiguamente fue uno de los centros de producción de seda y bordado a mano más famosos del país, pero con la industrialización, el oficio ha ido desapareciendo. Ahora solo quedan unas pocas artesanas ancianas que se aferran a su arte, viviendo con grandes dificultades. Hizo una pausa, mirando a cada persona en la sala. Alma de Seda existe hoy gracias a la esencia del arte del bordado tradicional. No podemos solo recibir sin dar nada a cambio. Por eso, he decidido que la empresa invertirá todos los beneficios de este año para lanzar el proyecto Fénix Renacido. Todos en la sala escuchaban en silencio. Vamos a restaurar el pueblo de la seda de Al-Ándalus. Repararemos los talleres, modernizaremos el equipamiento, invitaremos a las maestras artesanas a enseñar y abriremos clases de formación gratuitas para las nuevas generaciones. Convertiremos este lugar no solo en un centro de producción, sino también en un centro de preservación cultural y turismo de experiencias. Devolveremos al arte del bordado en seda su época dorada. El plan de Elena no era una jugada de negocios, sino un deseo profundo. Quería usar su propia fuerza para proteger los valores culturales que se estaban perdiendo. Inmediatamente después, la información sobre el proyecto se difundió en los medios. Con la fama de Alma de Seda, el proyecto Fénix Renacido recibió un fuerte apoyo de la opinión pública y del gobierno. Todos elogiaron la iniciativa como un acto significativo que demostraba la responsabilidad social de una gran empresa. La imagen de Alma de Seda y de Elena Vargas se engrandeció aún más a los ojos del público. Elena no tenía ni idea de que esta jugada, nacida del corazón, se convertiría sin querer en un golpe mortal para los planes de Alejandro y la familia de Lucía. En ese momento, en las oficinas de una constructora, el padre de Lucía golpeaba la mesa con furia. «¡Maldita sea esa mujer, Elena Vargas!». Frente a él estaba Alejandro, con el rostro pálido. Tenían delante el periódico económico con la noticia del proyecto de Alma de Seda en portada. «¿Sabes dónde está ese pueblo de la seda?», siseó el padre de Lucía. «Justo al lado del terreno que tanto nos ha costado preparar para expropiar y construir nuestro complejo turístico. Ahora el gobierno ha aprobado su proyecto de preservación cultural, considerándolo patrimonio protegido. Nuestro plan de expropiación se ha ido al garete. Toda la inversión inicial corre el riesgo de perderse». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Ese complejo turístico era un proyecto enorme, su oportunidad para relanzar su carrera tras los recientes fracasos. Había puesto toda su energía y contactos en él. Lucía, que también estaba allí, balbuceó. «Papá, quizás es solo una coincidencia». «¿Coincidencia?», rió con amargura su padre. «Qué ingenua eres. En este mundo no existen tales coincidencias. Esa mujer va claramente a por nosotros. Quiere cortarnos todas las vías de escape». Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que las venas se le marcaron en el dorso de las manos. No creía que fuera una coincidencia, creía que era una venganza perfectamente calculada por parte de Elena. No solo quería el divorcio y quedarse con su patrimonio, quería destruir por completo su carrera y su futuro. El miedo y el odio se entrelazaron, convirtiéndose en una paranoia tóxica. Miró a Lucía con sospecha. ¿Sabía ella de este proyecto de antemano? Yo no lo sé, tartamudeó Lucía. Ha jugado una carta muy sucia, rugió Alejandro. Estamos completamente a su merced. Elena, en su estudio de diseño, trazaba meticulosamente los primeros detalles para el futuro pueblo de la seda. No tenía ni idea de que un acto nacido de su corazón había empujado sin querer a quienes la traicionaron al borde del abismo. Esa jugada, sin cálculo alguno, fue la más magistral de todas. A perro flaco, todos son pulgas.
Esta frase nunca había sido tan cierta para Alejandro como en ese momento. Mientras él y la familia de Lucía seguían buscando una salida para su proyecto turístico estancado, otra bomba estalló, aniquilando sus últimas esperanzas. El proyecto del Centro de Negocios Internacional de Barcelona, la obra arquitectónica que había sido su mayor orgullo, el billete que lo había catapultado a la cima, se vio envuelto en un escándalo mayúsculo. Todo comenzó con una publicación anónima en un foro de arquitectura, acompañada de imágenes y análisis de video detallados. La publicación denunciaba que el edificio, recién terminado, ya presentaba graves grietas en la estructura de vigas y cimientos. El autor, que se identificaba como un ingeniero civil con conciencia, señalaba que los materiales utilizados, especialmente el acero y el cemento, tenían especificaciones técnicas muy inferiores a las del diseño estándar. En resumen, un desfalco en toda regla. La noticia, que al principio circuló solo en círculos profesionales, se convirtió rápidamente en una tormenta mediática gracias a las redes sociales. Los principales periódicos se hicieron eco. La imagen del reluciente rascacielos, orgullo de Barcelona, ahora se asociaba con palabras aterradoras: mala calidad, edificio de tofu, bomba de relojería. El promotor y la constructora del padre de Lucía fueron inmediatamente investigados por las autoridades, y todo el proyecto fue presentado. Como arquitecto jefe, responsable principal del diseño y la supervisión de la obra, Alejandro se convirtió en el blanco de todas las críticas. La reputación que tanto le había costado construir se derrumbó en una noche. Su teléfono no paraba de sonar, llamadas de periodistas, de socios cancelando contratos, de clientes que habían comprado locales en el edificio exigiendo indemnizaciones. Se sentó en su despacho, mirando con los ojos perdidos los titulares sensacionalistas en la pantalla del ordenador. Imposible, imposible, murmuraba. Había puesto tanto esfuerzo en ese diseño, había pasado tantas noches en la obra. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? En ese momento llamó el padre de Lucía. Su voz al otro lado sonaba como el rugido de una bestia herida. Alejandro, desgraciado, ¿qué clase de diseño hiciste para que pasara esto? Nos has arruinado. Alejandro, como si despertara, le gritó de vuelta. No es mi culpa. Mi diseño no tiene ningún problema. Es culpa de su empresa. Seguro que cambiaron los materiales para robar dinero. No me vengas con cuentos, rió amargamente el otro. Todo se hizo según tus planos. Eres el arquitecto jefe. Tú eres el responsable. La alianza construida sobre el interés se había roto por completo. Se culpaban frenéticamente el uno al otro, tratando de salir del fango. Al colgar, Alejandro jadeaba, temblando. Se sentía acorralado, rodeado de una oscuridad sin salida. En medio del pánico y la desesperación, su mente se aferró a un solo nombre: Elena Vargas. Tenía que ser ella. Una paranoia tóxica se apoderó de él. El momento era demasiado oportuno. Primero el complejo turístico, ahora el edificio de Barcelona. Todo lo relacionado con él se estaba desmoronando. No podía ser una coincidencia. Seguro que ella había contratado a alguien para investigar, encontrar sus puntos débiles y filtrar la información para hundirlo. Quería venganza. No solo quería el divorcio, quería destruir todo lo que él tenía, arrastrarlo al fango para que nunca pudiera levantarse. Ese pensamiento, como una serpiente venenosa, se enroscó en su corazón. Ya no veía a Elena como la exesposa digna de lástima, sino como una enemiga peligrosa, una mujer con una mente retorcida y aterradora que movía los hilos desde la sombra. Su rostro se contrajo, deformado por el odio y un miedo absoluto. El mundo de Alejandro estaba sumido en la tormenta, pero la vida de Elena era sorprendentemente tranquila. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a su estudio de diseño o visitaba bibliotecas y museos en busca de material e inspiración para el proyecto El Mirador de Cristal. Esa tarde, fue al Hospital Internacional de Madrid. No era un lugar al que le gustara ir, pero no podía evitarlo. El señor Soler, un anciano maestro del bordado en seda y su primer mentor, estaba ingresado allí tras sufrir un leve derrame cerebral. Después de visitarlo en su habitación, charlar con él y asegurarse de que descansaba, Elena se marchó. De camino al ascensor, pasó por el ala de pediatría. Su intención era seguir de largo, pero el llanto desconsolado de un niño hizo que sus pasos se detuvieran inconscientemente. En la sala de espera, frente a una consulta, una figura familiar le llamó la atención. Era Lucía Mendoza. Ya no tenía el aspecto deslumbrante y altivo de su primer encuentro. Llevaba ropa sencilla, algo desgastada, y el pelo revuelto. Su rostro sin maquillaje parecía pálido y agotado. En sus brazos tenía al pequeño Mateo. El niño lloraba a gritos, con la cara enrojecida por la fiebre alta. Lucía parecía completamente perdida y angustiada.
meciendo al niño mientras miraba sin cesar la puerta de la consulta. Elena se quedó en un rincón discreto, observando. Una sensación compleja y difícil de describir la invadió. No sentía regocijo ni alegría al ver la situación de su rival. Al ver a Lucía luchando con su hijo enfermo, ya no veía la imagen de la odiosa amante, sino la de una madre impotente y preocupada. ¿Y ese niño? Era completamente inocente. Su llanto no tenía falsedad ni cálculo. Era simplemente el dolor de un cuerpo pequeño. No merecía sufrir las consecuencias de los errores de los adultos. Una punzada de amargura la atravesó. No era una santa. No podía perdonar lo que le habían hecho. Pero en ese momento, viendo al niño llorar de dolor, no podía sentir odio. Era una compasión pura, que trascendía cualquier rencor personal. No tenía intención de acercarse. Se quedó observando desde la distancia y luego se dio la vuelta para marcharse. Esos asuntos ya no le concernían. Justo al girarse, chocó con alguien. Perdón, dijo apresuradamente, levantando la vista. La persona que tenía delante la sorprendió un poco. Era Ricardo Montoya. Él también pareció sorprendido, pero rápidamente sonrió cortésmente. Señorita Vargas, qué coincidencia. Elena asintió levemente. Hola, señor Montoya. He venido a visitar a un amigo de mi padre, explicó él brevemente. Luego, su mirada perceptiva se posó en su rostro. ¿Se encuentra bien? No tiene buena cara. No miró hacia donde estaba Lucía. Su atención estaba centrada en ella. Esa delicadeza hizo que Elena se sintiera cómoda. Negó con la cabeza, intentando esbozar una sonrisa. No es nada, solo un viejo recuerdo. Ricardo no preguntó más. Sabía dónde detenerse. Solo la miró profundamente y, de repente, dijo algo que no venía a cuento. El arte necesita inspiración. No deje que los malos recuerdos la enturbien. Sus palabras no eran un consuelo vacío. Eran como el recordatorio de un amigo del alma, alguien que realmente entendía su mundo interior. No la veía como una mujer envuelta en un divorcio, sino como una artista cuyo espacio creativo necesitaba ser protegido. Una cálida corriente recorrió el corazón de Elena. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan comprendida. Gracias, dijo. Esta vez, su sonrisa fue mucho más sincera. Se despidió de él y se dirigió al ascensor. La imagen del niño llorando y la madre agotada todavía la perseguía. Pero las palabras de Ricardo fueron como una brisa fresca, disipando suavemente las nubes oscuras y ayudándola a encontrar la paz interior. Su camino era el arte, la creación. Los viejos asuntos debían quedar atrás. El escándalo de Barcelona y el estancamiento del proyecto turístico habían puesto a Alejandro en una situación límite. Sin embargo, aún albergaba una última esperanza. En el divorcio, intentaría demostrar que parte del patrimonio de Elena se había formado durante el matrimonio, para así conseguir algo de capital y empezar de nuevo. No sabía que un verdadero tsunami se estaba formando silenciosamente donde menos lo esperaba, a punto de arrasar con todo. En el despacho de abogados de Carmen Ruiz, el ambiente era de máxima tensión. Su equipo no solo incluía a excelentes abogados, sino también a los mejores expertos en investigación financiera y contabilidad forense. Al principio, su objetivo era simplemente reunir pruebas de la infidelidad y delimitar claramente el patrimonio de Elena para proteger sus intereses en el divorcio. Pero al investigar más a fondo los ingresos de Alejandro para el reparto de bienes gananciales, un experto del equipo descubrió una anomalía. El joven analista financiero señaló un complejo diagrama de flujo de dinero en la pantalla grande. Carmen, mira esto. Este es el salario y las bonificaciones oficiales que Alejandro Torres recibió por el proyecto de Barcelona. La cifra es alta, pero razonable. Sin embargo, al rastrear las transacciones relacionadas con la constructora del padre de Lucía, encontramos gastos inusuales. Amplió una serie de transacciones. Una enorme cantidad de capital del proyecto se había transferido a varias empresas proveedoras de materiales de construcción. Lo sospechoso era que estas empresas se habían creado justo antes de que comenzara el proyecto. No tenían historial de actividad y sus direcciones fiscales eran vagas. Carmen entornó los ojos. Su instinto profesional le dijo inmediatamente que algo no cuadraba. Continúa. El experto asintió. Tras recibir el dinero, estas empresas fantasma transferían casi la totalidad, después de deducir una pequeña parte, a docenas de cuentas personales diferentes a través de múltiples transacciones pequeñas para no llamar la atención. Nos ha llevado mucho tiempo seguir el rastro de este dinero. Hizo una pausa, respiró hondo y señaló un nombre en la pantalla. Y finalmente, una parte considerable de ese dinero acabó en una cuenta en el extranjero. El titular de esa cuenta es Alejandro Torres. Toda la sala quedó en silencio.
Todos comprendieron la gravedad del asunto. Ya no era un simple caso de divorcio civil. Era un caso de delincuencia económica organizada, desfalco, malversación de fondos, blanqueo de capitales. Cualquiera de esos delitos era suficiente para que Alejandro y el padre de Lucía acabaran en la cárcel. Ahora todo encajaba. La meteórica carrera de Alejandro, su vida de lujo en Barcelona, no provenían solo de su talento como arquitecto, sino que se habían construido con dinero ilegal. No solo era un marido infiel, era un criminal. Carmen llamó inmediatamente a Elena. No le dio la noticia por teléfono. Solicitó una reunión en persona. En el lujoso salón de la mansión, Elena leyó en silencio los documentos que Carmen le entregó. Cuanto más leía, más frío se volvía su rostro. Sabía que Alejandro era ambicioso, pragmático, dispuesto a todo por ascender, pero nunca imaginó que pudiera perder toda decencia, pisoteando la ética, la profesión y la ley de esa manera. Esta traición era más dolorosa que su infidelidad. No solo manchaba su amor, sino que negaba por completo la integridad de la persona en la que una vez había confiado ciegamente. Elena dijo Carmen con seriedad: con estas pruebas, no solo ganamos el divorcio, sino que podemos presentar una denuncia penal directamente. La decisión es tuya. Elena guardó silencio durante un largo rato, su mirada perdida en la ventana, donde los últimos rayos de sol se desvanecían. No era una persona a la que le gustara acorralar a los demás. Pero esta vez, el asunto ya no era un rencor personal. Afectaba a la seguridad de todo un edificio, a la justicia y a la ley. Se volvió hacia Carmen, su mirada ahora firme. Carmen, haz lo que la ley exige. Quien comete un error debe asumir la responsabilidad. Era la última carta, el golpe de gracia que pondría fin a todo para Alejandro Torres. Alejandro recibió una nueva carta del despacho de Carmen Ruiz. Esta vez no era una citación ni una propuesta de reparto de bienes. Era una advertencia formal que aludía a transacciones financieras irregulares relacionadas con el proyecto de Barcelona, acompañada de una copia borrosa de algunas órdenes de transferencia a la cuenta en el extranjero a su nombre. La carta no amenazaba explícitamente con una denuncia, pero la intimidación era inequívoca. En el momento en que vio esas cifras, Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Un sudor frío le recorrió la espalda, sus manos temblaban sin control. Se acabó, pensó. Elena lo sabe todo. No solo quiere el dinero, quiere meterme en la cárcel. El pánico absoluto anuló su razón. Salió corriendo de su despacho como un loco, buscando a Lucía. La encontró en el salón, dándole un yogur al pequeño Mateo. Alejandro le arrojó el papel a la mesa. El ruido asustó al niño, que rompió a llorar. ¿Qué es esto? Explícamelo. Lucía, sobresaltada, calmó al niño y cogió el papel. En cuanto vio las cifras familiares, su rostro palideció. Yo no sé nada, balbuceó, evitando su mirada. Alejandro perdió la paciencia. La agarró por los hombros y la sacudió, casi gritando. «No finjas más. ¿Hasta cuándo piensas engañarme? Elena lo sabe todo, tiene todas las pruebas. Va a denunciarnos. Iremos a la cárcel. ¿Lo entiendes?» La palabra cárcel fue como un puñal en el mayor miedo de Lucía. Su máscara de fragilidad y victimismo finalmente se hizo añicos. Rompió a llorar, pero esta vez no era una actuación, era puro terror. Se derrumbó, temblando, y confesó. «Fue idea de mi padre». Dijo que el proyecto necesitaba liquidez, que solo era un préstamo temporal, que luego lo devolveríamos. Alejandro soltó una risa demencial. ¿Un préstamo? ¿Usar empresas fantasma para transferir dinero al extranjero es un préstamo? ¿Y por qué a mi cuenta? Porque eres el arquitecto jefe, sollozó Lucía. Usar tu cuenta justificaría algunos gastos. Mi padre dijo que sería más seguro. Yo solo lo hice por nuestro bien. Levantó su rostro bañado en lágrimas, tratando de apelar a su amor. Quería que tuviéramos un futuro sólido, darle a Mateo la mejor vida. Consideraba ese dinero como nuestro, de la familia. Cuando nos casemos, mi dinero también será tuyo, ¿no? En lugar de consolarlo, sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Él la soltó, retrocediendo un paso, mirándola como si fuera la primera vez. En un instante, todas las piezas sueltas encajaron en su cabeza, formando una imagen completa y aterradora. Su aparición en Barcelona, su perfecta comprensión y ternura, su amor incondicional, todo había sido una farsa meticulosamente calculada. Él no era el amante que ella adoraba, era solo una herramienta, un peón de gran valor. Su título de arquitecto jefe, su firma y su cuenta bancaria eran lo que su padre y ella realmente necesitaban. El amor que él había idealizado
La excusa para su propia traición resultó ser un engaño desde el principio. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho. Le faltaba el aire. Había renunciado a una mujer que lo amaba de verdad, a una vida tranquila, por una ilusión creada por él mismo y por estos estafadores. Se desplomó en el sofá, con los ojos vacíos. Lo había perdido todo. Carrera, reputación, amor y, pronto, probablemente, su libertad. El drama en el que él era uno de los actores principales finalmente había llegado a su fin, y él era quien pagaría el precio más alto. El apartamento se sumió en un silencio aterrador tras la discusión. El llanto del pequeño Mateo había cesado. Lucía lo acunaba en el dormitorio, y de vez en cuando se oían sus sollozos. Alejandro permanecía inmóvil en el sofá, con la mirada perdida en la mancha de vino tinto ya seca de la alfombra. Se sentía como un barco hundiéndose lentamente en las profundidades del océano, rodeado solo de una oscuridad fría. Carrera, reputación, dinero, todo se le escapaba de las manos. Y ahora, incluso el supuesto amor y la nueva familia que había usado para justificar su traición se habían revelado como un fraude descarado. Él solo era un peón, una herramienta. Lucía salió del dormitorio. Sus ojos estaban hinchados, pero había logrado calmarse. Sabía que no era momento para la confrontación. La única forma de retener a ese hombre era mostrarse vulnerable, usar su última arma. Se sentó a su lado, con voz débil y suave. «Cariño, lo siento. Antes estaba muy enfadada y dije cosas que no sentía. No me lo tengas en cuenta. Ahora no es momento de discutir. Tenemos que encontrar una solución juntos, ¿verdad?» Alejandro no respondió. Lucía continuó, posando su mano sobre la de él, que estaba helada. «Pase lo que pase, todavía tenemos a Mateo. Nuestro hijo es pequeño, nos necesita a los dos. Por él, superemos esto juntos. ¿Quieres?» La palabra hijo hizo que los párpados de Alejandro temblaran. Se giró lentamente para mirar a la mujer a su lado. Su rostro seguía siendo hermoso, pero para él, ahora solo reflejaba una falsedad repugnante. Cada palabra que decía tenía un propósito. Le apartó la mano. Su voz era ronca y fría. «¿Realmente me quieres a mí, o solo quieres mi puesto de arquitecto jefe?» Lucía se quedó helada, con expresión ofendida. «¿Qué dices? Por supuesto que te quiero a ti». Alejandro soltó una risa amarga, una sonrisa más triste que el llanto. «¿A mí? ¿O a lo que podía ofreceros a tu padre y a ti?» El desprecio en su mirada rompió el último límite de la paciencia de Lucía. Ya no pudo fingir más. El miedo y la ira estallaron, convirtiéndose en palabras venenosas y sin filtro. «¿Y que sí te quiero? ¿Y qué si no? Alejandro Tojes, mírate. ¿Qué te queda ahora? Tu carrera está acabada, no tienes dinero y estás a punto de ir a la cárcel. ¿Crees que todavía mereces que te quiera?» La discusión estalló de nuevo, esta vez con más ferocidad. Se lanzaron las palabras más crueles. «Si lo hubiera sabido, nunca me habría aliado con una mujer como tú», rugió Alejandro. «¿Te arrepientes, verdad?», gritó ella, su rostro deformado por la ira. «¿Crees que yo lo he pasado bien? Teniendo que servir a un tipo como tú, y encima tener que darte un hijo. Deberías sentirte afortunado de tenernos a Mateo y a mí». En el clímax de su furia, Lucía soltó una frase de la que se arrepentiría toda su vida. Una frase aparentemente casual, pero que fue el golpe mortal al último punto vulnerable de Alejandro. Rió con amargura, su tono lleno de sarcasmo. «Si no fuera por este niño, ¿crees que tendrías algún valor para nosotros?» Un rayo pareció atravesar a Alejandro. El mundo a su alrededor se detuvo. Los gritos, los llantos, el sonido de objetos rompiéndose, todo desapareció. En su cabeza solo resonaba la última frase de Lucía. «Si no fuera por este niño, ¿crees que tendrías algún valor para nosotros? ¿Valor de uso? ¿El niño?» Una sospecha terrible, un pensamiento que nunca antes se había atrevido a considerar, brotó en su mente como un monstruo. Se giró lentamente, su mirada ya no mostraba ira, solo una frialdad aterradora. Miró hacia el dormitorio donde dormía Mateo. El niño del que se había enorgullecido ante todo el mundo, su hijo. El niño que llevaba su apellido, su heredero. ¿Realmente se parecía a él? ¿O era solo su imaginación? Lucía, al ver su expresión, sintió un mal presentimiento. Se dio cuenta de su error e intentó corregirlo. No quería decir eso, solo estaba enfadada y hablé sin pensar. Pero Alejandro ya no la oía. Se levantó en silencio sin decir una palabra, fue a su despacho y cerró la puerta con llave. Esa noche, mientras Lucía y el niño dormían, se deslizó sigilosamente en el dormitorio. No miró al niño con los ojos de un padre, sino con los de un investigador. Con cuidado,
recogió unos cabellos finos del niño de la almohada y los envolvió en un pañuelo de papel limpio. Luego, se arrancó un cabello propio. Sostuvo las dos muestras en su mano, su corazón latiendo con fuerza. Tenía que saber la verdad. A cualquier precio, tenía que saber esta última verdad. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera infernal. Alejandro y Lucía no intercambiaron una palabra. Él se movía por la casa como una sombra, mientras ella vivía con miedo, sin atreverse a preguntar qué había hecho esa noche. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo frente al ordenador, no trabajando, sino actualizando constantemente su correo electrónico personal. Estaba esperando el veredicto final sobre su trágica vida. Había enviado las 2 muestras de cabello a un prestigioso centro de pruebas de ADN a través de un servicio de mensajería anónimo. Le prometieron los resultados en 3 días laborables, por correo electrónico. Cada segundo de espera era una tortura. No podía dormir, perdió peso visiblemente, la barba le crecía sin control. Parecía haber envejecido 10 años. De vez en cuando, miraba inconscientemente a Mateo jugar. Intentaba encontrar algún rasgo familiar en la cara del niño, algo que se pareciera a él, pero cuanto más buscaba, más extraño le parecía. Su sonrisa, su mirada, nada se parecía a él. En la tarde del tercer día, mientras estaba sentado, ausente, apareció una notificación de un nuevo correo electrónico en la pantalla. El corazón de Alejandro se detuvo. Remitente. Centro de Genética Forense. Asunto. Resultados de la prueba de ADN REF. Su mano temblaba mientras movía el ratón hacia el correo. Respiró hondo, reunió todo su valor y hizo clic. Había un archivo PDF adjunto. Lo abrió. El informe estaba presentado de una manera científica y fría, una serie de marcadores genéticos, términos técnicos complejos que no entendía, pero no necesitaba entenderlos. Sus ojos se clavaron en la conclusión final, en negrita y cuidadosamente enmarcada. Análisis y conclusión. Basado en el análisis de 24 marcadores genéticos STR, la comparación entre la muestra del presunto padre, Alejandro Torres, y la muestra del niño, Mateo Mendoza, muestra discrepancias en 15 loci genéticos. Según los estándares de identificación genética, llegamos a la siguiente conclusión. La muestra del presunto padre y la del niño no presentan relación de parentesco biológico paterno-filial, no presentan relación de parentesco. Esas pocas palabras fueron como un martillazo en la cabeza de Alejandro. En ese instante, su mundo se hizo añicos. Todos los sonidos desaparecieron. No oía la televisión del salón ni la risa de Mateo. Solo oía el rugido demencial en su propio pecho. Había perdido su carrera, su reputación, su dinero. Había perdido a la mujer que realmente lo amaba. Y ahora había perdido lo último a lo que se aferraba. El orgullo de tener un hijo que continuara su linaje. Todo era una farsa, un teatro perfecto en el que él era a la vez la víctima y un estúpido actor secundario. No solo le habían engañado con el dinero y el amor, sino que le habían hecho criar al hijo de otro hombre. Esa humillación era más dolorosa que el divorcio de Elena, más terrible que enfrentarse a la cárcel. Una risa seca y espeluznante brotó de su garganta. Empezó a reír, cada vez más fuerte, más demencialmente. Reía por su propia estupidez, por la desfachatez de quienes lo habían engañado, por su vida miserable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con su risa salvaje. Hundió la cabeza en el teclado, sus anchos hombros temblando violentamente. Una vez estuvo en la cima, lo tuvo todo. Pero por una decisión equivocada, por la codicia y el egoísmo, lo había destruido todo con sus propias manos. Y ahora, no le quedaba nada. Absolutamente nada. El colapso de Alejandro Torres fue más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Tras el shock final sobre la paternidad del niño, se convirtió en un cascarón vacío. Ya no discutía ni gritaba. Echó a Lucía y al niño del apartamento, no con ira, sino con un silencio aterrador. Lo había perdido todo. El estudio de arquitectura lo despidió para evitar problemas. Antiguos socios le dieron la espalda. Sus amigos lo evitaron. Le congelaron las cuentas. Se enfrentaba a una avalancha de demandas del promotor y de los clientes. El lujoso apartamento estaba a punto de ser embargado por el banco. De ser un arquitecto talentoso en la cima, cayó en picado al abismo, sin red de seguridad. En sus días más oscuros y desesperados, cuando ni el alcohol ni los cigarrillos podían aliviar su dolor, la única imagen que aparecía en su mente era la de Elena. No la Elena de ahora, la brillante e inalcanzable alma de seda, sino la Elena del pasado, la esposa tierna y comprensiva que siempre estuvo a su lado en los momentos más difíciles.
Era su último clavo ardiendo. Con sus últimas fuerzas, fue a su mansión. Ya no vestía trajes caros, solo una camisa arrugada y descolorida, pantalones descuidados, barba de varios días, el pelo revuelto, y los ojos hundidos y enrojecidos. Parecía un mendigo. Ni siquiera pudo pasar la verja. El guardia de seguridad lo miró con desprecio y le impidió el paso. Tuvo que quedarse al otro lado de la calle, esperando en silencio, con la esperanza de verla. Esperó desde la mañana hasta el anochecer. Cuando las farolas empezaron a encenderse, el familiar Bentley negro finalmente regresó. Cuando el coche se detuvo ante la verja, corrió hacia él. ¡Elena! Elena Vargas acababa de bajar del coche. Al ver el estado de Alejandro no mostró ninguna sorpresa, como si lo hubiera esperado. Su mirada era tranquila, sin la menor alteración. El chofer y el guardia de seguridad intentaron intervenir, pero Elena negó con la cabeza. Les indicó que se apartaran y miró al hombre que tenía delante. ¿Qué quieres de mí? Su voz era distante y fría, como si hablara con un completo desconocido. Esa distancia rompió el último vestigio de orgullo que le quedaba a Alejandro. La miró a ella, tan bella y elegante como siempre, y luego se miró a sí mismo en el reflejo del coche. El cruel contraste lo derrumbó por completo. No dijo nada. Simplemente, lenta y deliberadamente, se arrodilló. En medio de la lujosa calle, bajo la luz amarillenta de las farolas, el hombre que una vez fue la personificación del orgullo, por primera vez en su vida, dobló la rodilla. Sus lágrimas cayeron, ya no eran fingidas, eran las lágrimas de un hombre verdaderamente derrotado. Elena, lo siento, empezó a decir, con la voz rota y entrecortada por los sollozos. Sé que ya es tarde, pero de verdad, me equivoqué. Lo contó todo. Cómo fue utilizado por Lucía y su padre, los negocios ilegales, cómo creyó ciegamente en un amor falso. Y finalmente confesó la verdad más dolorosa y humillante. El niño. Ese niño no es mi hijo. He estado criando al hijo de otro hombre. Elena, soy un idiota, un verdadero payaso. Levantó su rostro bañado en lágrimas, mirándola con una desesperación total, como una bestia herida suplicando piedad. Lo he perdido todo, mi carrera, mi reputación, mis amigos, todo. Voy a ir a la cárcel. Elena, no te pido que me perdones. Solo te pido, por los años que estuvimos casados, ayúdame esta vez. Solo esta vez. Sálvame. Su súplica resonó en el silencio, patética y débil. Había desechado toda su dignidad, con la única esperanza de aferrarse a un rayo de esperanza de la mujer a la que una vez había abandonado sin piedad. Elena Vargas permaneció allí en silencio, escuchando cada confesión, cada súplica de Alejandro. El viento nocturno agitaba suavemente su ropa. En sus ojos no había el regocijo de un vencedor ni la lástima por un perdedor. Tampoco quedaba rastro de odio. Solo una calma extraordinaria, como la superficie de un lago después de una tormenta, plana y cristalina. El hombre arrodillado a sus pies una vez fue su mundo entero, pero ahora para ella no era más que un extraño digno de lástima, un recuerdo desvaído. Habló lentamente, su voz clara y fría, desprovista de emoción. Levántate, Alejandro. Él la miró, un destello de esperanza en sus ojos. Elena, tú. Pero la siguiente frase de ella aniquiló esa esperanza. Tu caída de hoy no es obra mía. Nunca tuve la intención de vengarme de ti. Lo miró directamente a los ojos, su voz clara y articulada. Todo lo que estás sufriendo es la consecuencia de tu propia codicia y de tus propias decisiones. Tú elegiste traicionar, tú elegiste el camino ilegal, tú elegiste creer en mentiras, tú mismo has destruido tu vida, no culpes a nadie más. Alejandro se quedó mudo. Sus palabras no eran una condena emocional, sino una verdad objetiva y cruel. Ella ni siquiera lo consideraba un rival digno de venganza. Esa indiferencia era más dolorosa que 1000 insultos. Pero nuestros años juntos. Balbuceó. Esa relación, dijo Elena en voz baja, terminó el día que trajiste a otra mujer y a su hijo a nuestra casa. Se dio la vuelta, su espalda recta, sin el menor atisbo de nostalgia. No te ayudaré, pero tampoco te haré daño. Deja que la justicia se encargue. Quien comete un error debe asumir la responsabilidad. Eso es lo justo. Dicho esto, cruzó la verja. La pesada puerta de hierro se cerró lentamente con un chirrido seco, como una cuchilla que cortaba el último hilo que los unía. Alejandro se quedó arrodillado en la calle desierta, una figura solitaria y patética. Sabía que todo había terminado de verdad. Una semana después, tuvo lugar la vista final de su divorcio. El ambiente en la sala del tribunal era solemne y frío. No hubo discusiones dramáticas ni acusaciones lacrimógenas. Todo se desarrolló de forma rápida y ordenada. Elena, como demandante,
Se sentó con la espalda recta y el rostro tranquilo. Llevaba un elegante traje de chaqueta de color beige. Alejandro, como demandado, estaba demacrado, con los ojos vacíos, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Cuando el juez declaró que, basándose en pruebas irrefutables, se concedía el divorcio, Alejandro no reaccionó. Elena recibió la sentencia de su abogada, firmó los documentos necesarios con trazos firmes y decididos. Al terminar se levantó y, sin mirar ni una sola vez a Alejandro, abandonó la sala con su abogada. La puerta se abrió inundando el pasillo con la brillante luz del mediodía. Elena entornó los ojos y respiró hondo el aire fresco. Era completamente libre. Lo que le sucediera a Alejandro a partir de ese momento, las sentencias que tuviera que afrontar, ya no tenían nada que ver con ella. Ante ella se abría un cielo inmenso, esperando a que desplegara sus alas. La justicia puede tardar, pero nunca falta. El destino de Alejandro y la familia Mendoza fue la prueba más clara de ello. Tras el divorcio, las pruebas de los delitos financieros recopiladas por el equipo de Carmen Ruiz fueron entregadas oficialmente a las autoridades. Se inició una investigación a gran escala. El telón que cubría sus sucias conspiraciones finalmente cayó. Frente a pruebas irrefutables, Alejandro y el padre de Lucía ya no pudieron culparse mutuamente. Juntos habían creado una red de empresas fantasma, falsificado contratos y malversado una cantidad ingente de fondos del proyecto de Barcelona. La prensa, que antes había elogiado a Alejandro, ahora se dedicaba a destapar todos sus crímenes y los de la familia Mendoza. Sus fotos aparecían en las portadas con titulares sensacionalistas. Arquitecto genial o superestafador. El imperio de la construcción Mendoza se derrumba por la codicia. Ante el tribunal, Alejandro se derrumbó por completo. Admitió todos sus delitos, sin fuerzas para luchar. Por malversación, blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio, recibió una sentencia ejemplar que enterraría los mejores años de su vida tras los barrotes de una prisión. El padre de Lucía, como autor intelectual, se enfrentó a una condena similar. La constructora que había levantado durante toda su vida se declaró en quiebra y todos sus bienes fueron embargados para pagar las indemnizaciones. En cuanto a Lucía Mendoza, aunque no participó directamente en los delitos, su papel como cómplice, encubridora y beneficiaria no la libró de la justicia. Durante la investigación, salió a la luz una verdad aún más escandalosa. Su verdadero amante, el padre biológico de Mateo, era el subdirector de la constructora, un hombre casado. Resultó que Lucía y su amante lo habían planeado todo desde el principio. Se aprovecharon de la ingenuidad y la ambición de Alejandro, convirtiéndolo en el peón perfecto para encubrir su relación ilícita, y al mismo tiempo, en la herramienta para sus negocios fraudulentos. El amor que le había profesado a Alejandro era solo una farsa calculada al detalle. Cuando todo se descubrió, su amante huyó al extranjero, dejándola sola para afrontar las consecuencias. La poderosa familia de ese hombre usó su dinero e influencia para desvincularse, dejando a Lucía como única responsable. Sin dinero, con la belleza marchita y enfrentándose a una condena de libertad condicional y una deuda enorme, Lucía finalmente pagó el precio de sus intrigas y su avaricia. El pequeño Mateo, al no tener a nadie que lo cuidara, fue ingresado en un centro de servicios sociales. Mientras tanto, la señora Torres, la madre de Alejandro, al enterarse de que su único hijo iba a la cárcel y su patrimonio se había evaporado, no pudo soportar el shock. Sufrió un grave derrame cerebral que la dejó con medio cuerpo paralizado, condenada a pasar sus últimos días en un hospital, al cuidado de enfermeras. Su sueño de tener un nieto heredero y una nuera rica que la mantuviera se desvaneció, dejando solo el dolor y el arrepentimiento en una fría habitación de hospital. Cada uno cosechó lo que sembró. La espiral de codicia, traición y mentiras finalmente se autodestruyó, devolviendo la paz a los inocentes. Unos meses después, cuando el ruido del caso se había calmado, la vida de Elena Vargas había vuelto por completo a su brillante y pacífica órbita. Ya no le interesaban las noticias sobre esas personas. Para ella, se habían convertido en completos extraños, polvo que el viento se había llevado de su vida. Dedicó toda su energía a sus dos grandes proyectos: el espacio de exhibición en el Mirador de Cristal y la restauración del pueblo de la Seda de Al-Ándalus. Bajo su dirección, el proyecto Fénix Renacido tuvo un éxito inimaginable. El pueblo de la Seda resurgió de sus cenizas. Las casas antiguas fueron restauradas conservando su encanto original. Los talleres se modernizaron. Los viejos telares volvieron a sonar con el repiqueteo de las agujas. Elena convenció a las últimas maestras artesanas del pueblo para que se quedaran, ofreciéndoles un buen sueldo y un entorno de trabajo ideal para que pudieran transmitir sus técnicas casi perdidas. Abrió clases gratuitas que atrajeron a muchos jóvenes apasionados por la artesanía. El pueblo no solo se convirtió en un centro de producción exclusivo para alma de seda,
sino también en un atractivo destino de turismo cultural. El proyecto no solo trajo beneficios económicos, sino que lo más importante, devolvió la vida a un valor cultural al borde de la extinción. La reputación de Alma de Seda alcanzó un nuevo nivel. No solo una marca de lujo, sino una marca con conciencia y un profundo valor humano. La Elena de ahora se había transformado por completo. Ya no era la ama de casa recluida en la cocina, ni la mujer de hierro siempre a la defensiva. Había encontrado el equilibrio perfecto. En el trabajo, era una líder decidida, una artista creativa. Fuera de él, volvía a ser ella misma. Dedicaba tiempo a leer, a tomar el té, a arreglar flores. Viajaba sola a lugares lejanos, desde los Pirineos hasta los pueblos blancos de Andalucía, en busca de inspiración y para enriquecer su alma. Vivía una vida libre y plena, sin ataduras. No buscaba una nueva relación, ni temía la soledad. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no provenía de un hombre, sino de la plenitud y la paz de su propio espíritu. Se había encontrado a sí misma, una versión mejor, más fuerte y más feliz que nunca. El otoño en Sevilla es tan hermoso como una acuarela. Las hojas doradas de los naranjos caen suavemente sobre los patios antiguos. Los arcos de herradura se reflejan en las fuentes serenas. Elena Vargas estaba allí en un viaje que combinaba la supervisión de un proyecto artesanal y la búsqueda de inspiración para su próxima colección. Después de terminar su trabajo, se regaló una tarde tranquila para pasear por los Reales Alcázares, uno de los complejos palaciegos más famosos de Andalucía. Llevaba un largo vestido de seda de color azul celeste, el pelo suelto y una vieja cámara de fotos analógica en la mano. Evitaba las multitudes, eligiendo los senderos más solitarios, sintiendo la delicada armonía entre la arquitectura, la vegetación y el agua. Mientras estaba en un pequeño puente, observando los peces de colores en un estanque, una voz cálida y familiar sonó detrás de ella. Si no me equivoco, así es como un verdadero artista encuentra la inspiración. Elena se giró. Una ligera sorpresa apareció en sus ojos. A unos pasos de ella, sonriendo suavemente, estaba Ricardo Montoya. No llevaba traje de negocios, sino una chaqueta ligera de color gris y pantalones informales. Parecía menos el presidente de un gran grupo y más cercano y relajado. «Señor Montoya, qué coincidencia. ¿Usted también en Sevilla?» Ricardo se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado. «Tengo un proyecto de hotel boutique artístico aquí. Vengo de vez en cuando para supervisarlo y también para escapar del bullicio de Madrid. Parece que compartimos aficiones». No dijeron nada más. Simplemente contemplaron la escena en silencio. Pero no fue un silencio incómodo, sino todo lo contrario. Parecía que ambos entendían y respetaban el espacio del otro. Un momento después, Ricardo rompió el silencio. Su proyecto en el pueblo de Al-Ándalus. He oído hablar de él. Una labor muy significativa. No solo es una artista talentosa, sino también una persona con un gran corazón. Elena negó con la cabeza. Solo hago lo que creo que es correcto. El arte del bordado me lo ha dado todo. Debía hacer algo para devolverle el favor a sus raíces. Empezaron a pasear juntos por los sinuosos pasillos y los cuidados jardines. Su conversación no giraba en torno a negocios o contratos millonarios. Hablaban de la arquitectura mudéjar, del significado de los azulejos, de cómo la luz y la sombra cambiaban sobre el agua a lo largo del día. Ricardo poseía un profundo conocimiento de la cultura y el arte. Sus interpretaciones eran siempre frescas y fascinantes. Y Elena, con su mirada de artista, veía la belleza sutil, las emociones ocultas en cada rincón que una persona común podría pasar por alto. Eran dos almas afines, que encontraban en el otro una comprensión y una resonancia que no necesitaban muchas palabras. Al pasar por una sala de tapices, Ricardo se detuvo frente a uno que representaba a un león, un águila y un ciervo, símbolos de la nobleza y la fortaleza. Miró a Elena, su mirada profunda y sincera. Al verla hoy, entiendo de verdad el significado de la palabra elegancia. No proviene de la ropa de marca o las joyas caras. Proviene de la fortaleza después de haber superado la tormenta, de la paz después de haber dejado ir el rencor. Señorita Vargas, la admiro profundamente. Sus palabras no eran un flirteo vacío. Eran un reconocimiento, un respeto que nacía del corazón. Por primera vez, un hombre veía a través de su interior, la admiraba no por ser la rica alma de seda, sino por ser simplemente Elena Vargas. Una cálida y suave sensación se extendió por el corazón de Elena. Sonrió levemente, una sonrisa verdaderamente radiante, tan clara como el sol de otoño. Gracias, señor Montoya. No hablaron del futuro, no hicieron promesas. Solo fue una tarde paseando juntos,
compartiendo pensamientos sobre el arte y la vida. Pero una delicada chispa, construida sobre la base de la comprensión y el respeto, pareció encenderse en la tranquila y antigua atmósfera de los jardines sevillanos. Elena Vargas regresó a su mansión de Madrid una tarde de fin de semana. La luz dorada del atardecer entraba por el gran ventanal, tiñendo todo el espacio. Se preparó una tetera de té de jazmín, cuyo aroma puro inundó la habitación. Se quedó junto a la ventana, con la taza caliente en la mano, contemplando en silencio el horizonte de la ciudad. Los rascacielos se erguían orgullosos, el tráfico fluía incesante. Madrid seguía siendo tan vibrante y bulliciosa como siempre, pero la perspectiva de quien la observaba había cambiado por completo. En su mente ya no había imágenes de Alejandro o Lucía. Esas personas, esas historias, se habían convertido verdaderamente en el pasado, como una pesadilla que, aunque deja cicatrices, ya no causa dolor. Había aprendido a perdonar, no a ellos, sino a sí misma, para poder seguir adelante con ligereza. Un pensamiento fugaz sobre la tarde en Sevilla, sobre el hombre de la mirada profunda y el alma afín, dibujó una leve sonrisa en sus labios. Fue un encuentro hermoso, una posibilidad futura, pero no esperaba nada, ni tenía prisa. Su felicidad ya no dependía de tener un hombre a su lado. Dejó la taza y subió a la tercera planta, a su estudio privado. El espacio estaba siempre ordenado y tranquilo. El olor a seda nueva y sándalo se mezclaba, creando una atmósfera que calmaba su alma. Se acercó a un caballete vacío, donde descansaba un bastidor de madera de peral preparado. No eligió sedas de colores vivos, sino que sacó una pieza de seda blanca inmaculada, de la más alta calidad, tan suave y lisa como la piel de un bebé. Con sus manos largas y delgadas, tensó cuidadosamente la tela en el bastidor. Cada movimiento era experto y concentrado. La tela blanca quedó perfectamente lisa, sin una sola arruga, como una página en blanco esperando a que se escribiera una nueva historia. Se sentó y abrió su caja de hilos de bordar. Cientos de bobinas de seda de todos los tonos imaginables, ordenadas y brillantes bajo la luz. No se apresuró a elegir. Simplemente las observó en silencio, mientras las ideas y las líneas comenzaban a formarse en su mente. ¿Qué bordaría en esta tela? ¿Un fénix de fuego resurgiendo, símbolo de su renacimiento? ¿Una magnolia blanca y pura, símbolo de la paz interior? ¿O un majestuoso paisaje de montañas y ríos, símbolo de su libertad? No lo sabía, y no necesitaba decidirlo en ese momento. Su vida, ahora, era como esa tela blanca. La forma y el color que tomaría el futuro dependían enteramente de su elección, de sus propias manos. Eligió una bobina de hilo de color azul turquesa, el color de la esperanza y los nuevos comienzos. Con dedos ágiles, enhebró la aguja de plata. Bajo la cálida luz amarilla, Elena se inclinó, con la espalda recta y la mirada concentrada. Hundió la primera puntada en la seda blanca y pura, una puntada y luego otra. Lenta, firme y llena de confianza. Estaba bordando, con sus propias manos, el tapiz de su propio futuro, un futuro brillante, libre y decidido por ella misma.